Bienvenidas al video de hoy, chicas. Hoy vamos a estar realizando un diseño de 3D bien sencillo. Voy a comenzar a trabajar con un lápiz directamente sobre el acrílico para que la explicación sea mucho más fácil para ustedes, sobre todo si son principiantes, poder entender. ¿Qué es lo primero que voy a estar haciendo? En el centro de mi tip voy a trazar una línea completamente recta. No tiene que ser una línea tampoco milimétricamente recta, solo tracen una línea en el centro del tip. A partir de aquí voy a comenzar a tener en cuenta varios factores. Primero, ¿cuál va a ser el centro de esa línea? Aproximadamente miro y más o menos a ojo me da que el centro viene siendo esta área. ¿Por qué defino lo que es el centro de esa línea? Porque lo voy a tener en cuenta a la hora de colocar mi perla. Yo voy a colocar mi perla y me van a escuchar decir que voy a colocarla distante del área central. De esta forma ya ustedes tienen el punto de referencia de cuál va a ser esa área central. Ya tengo también el punto de partida para hacer mis dos primeros pétalos. ¿Cuál va a ser ese punto de partida? Aquí coloco un pétalo y aquí voy a estar colocando esa segunda perlita para terminar formando mi pétalo. Ahora, dicho esto y con esta primera base creada, el color con el cual voy a estar trabajando es este tono de acá, que es un tono de tones. Se los recomiendo mucho, sobre todo si no han probado la línea de cover de tones para hacer diseños de 3D, se los recomiendo. Voy a tomar mi perla, aquí no voy a profundizar mucho, ya hay un video específicamente para esto, pero les muestro cómo estaría tomando mi perlita. Tomo humedad de mi pincel, tomo producto, siempre voy a esperar a que el producto tome consistencia, todos los bordes sean completamente redondeados. Retiro exceso de humedad, en mi caso apenas 2 segundos y ya estaría lista para aplicar. Ese es el mismo proceso que voy a estar repitiendo fuera de cámara. Voy a colocar por acá, justo a un ladito de mi monómero, voy a colocar mi polímero y tomo nuevamente humedad de mi pincel, tomo la perla con la cual voy a trabajar, hago el mismo proceso, espero que tome consistencia y coloco donde distante del área del centro. Una vez que la coloque allí, automáticamente con la misma humedad que tiene mi pincel y mi perla, llevo esa perlita hacia el área central. Es muy superficial. Trabajo los laterales y espero que se comience a ver mate. Se comienza a ver mate en el área de superficie, vengo con mi pincel completamente plano y aplico presión sobre esa perla, siempre llevándola de lateral a lateral mi pincel. ¿Ok? Siempre me aseguro de que ambos bordes estén a la misma altura. Trabajo desde un lado y llevo mi pincel también desde el otro lado. Ahora lo mismo lo voy a repetir desde la parte de abajo. Regresamos a tomar humedad en el pincel, tomo mi perlita, retiro exceso de humedad, coloco distante del área del centro, automáticamente llevo esa perla hacia el área central, retiro exceso de humedad de mi pincel y vengo en laterales y voy a recoger esa perlita, voy a llevar esa perla hacia el interior. ¿Por qué? Porque la humedad puede hacer que ella se comience a abrir, se comience a expandir. Entonces yo le voy indicando con este movimiento que se tiene que mantener solo en esta área. Fíjense que al inicio parece como si la perla fuera un triángulo. Se comienza a ver mate en el área de superficie, comienzo a aplicar presión. La presión completamente plana sobre toda mi superficie. Voy a llevar desde un lateral hacia el otro lateral. Ahora me queda, ya después de realizar esa primera base de pétalos, me queda colocar los pétalos que van a ir en este espacio. ¿Qué es importante aquí y por qué les hacía tanto énfasis en que los pétalos, sobre todo en el área de los bordes, fueran completamente planos? Porque ahora yo voy a colocar una siguiente perla justo en este punto de unión. Vamos a tomar una siguiente perlita más pequeña, por supuesto, porque mi espacio es más reducido ya en esta área, como es un tip en estileto. Voy a tomar mi perla, coloco mitad sobre el pétalo creado y mitad sobre la base de la uña. Llevo hacia el centro. Recuerden que ya habíamos marcado ese centro, trabajo nuevamente laterales, retiro exceso de humedad, se comienza a ver mate, comienzo a aplicar presión. Con mucho cuidado aquí porque cuando ustedes están trabajando ya los diseños de pétalos superpuestos, que son estos, que van sobre una base creada, ustedes tienen que cuidar no aplicar presión en exceso para que la diferencia de altura que tienen, les muestro de lateral, la diferencia de altura que hay desde este pétalo al borde no se logre traspasar, es decir, no sea transparente, sino que este pétalo tenga una consistencia totalmente uniforme y homogénea. Si lo miro desde un lado al otro, tiene prácticamente la misma altura. Voy a repetir el proceso, tomo humedad de mi pincel, tomo mi siguiente perla, coloco del otro lado, llevo hacia el área central, trabajo laterales, trabajo un lateral, trabajo el otro lateral, voy a esperar a que se comience a ver mate en el área de superficie y nuevamente comienzo a aplicar presión con mucho cuidado porque tengo un desnivel marcado en la base.
Llevo hacia ambos laterales, voy viendo que esté quedando perfecto. Al yo colocar esa perlita desde el inicio, mitad sobre el pétalo de base, va a hacer que cuando yo comience a aplicar presión sobre ella se deslice mucho mejor. Cree este efecto de mitad sobre el pétalo, mitad sobre la base. Regresamos a tomar otra perla, tomo humedad en el pincel, tomo otra perlita, retiro exceso de humedad y hago lo mismo desde el otro lado. Llevo hacia el área del centro, trabajo laterales y voy a aplicar presión en cuanto se comience a ver mate. Mi pincel está completamente plano, mi pincel está completamente acostado sobre esa perla para obtener un diseño lo más plano posible. Repito lo mismo desde el otro lado. Y mientras voy haciendo el otro pétalo y repitiendo exactamente el mismo proceso, les comento que si ustedes son principiantes, yo no les recomiendo que ustedes trabajen más de una perla al mismo tiempo, mucho menos si están trabajando en un clima de calor. Recuerden que el tiempo de secado del acrílico lo va a definir el factor temperatura. Mientras más calor hace en la habitación, más rápido es ese tiempo de polimerización. Voy aquí a colocar presión desde un lado hacia el otro con mi pincel totalmente acostado. Ahora, ya una vez que yo tengo formada esta parte de la flor, que podría ser aquí una flor perfectamente, ¿qué es lo que voy a estar haciendo para completarla en este caso? Voy a colocar unos pétalos en este punto de unión que me queda. ¿Qué tengo que tener en cuenta? El ancho que yo tengo acá para cubrir este espacio. Mi perla, desde que yo la coloco, tiene que cubrir este ancho. Tomo mi perlita y miro el tamaño teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar. Retiro el exceso de humedad, coloco y miren que ella automáticamente ya cubre ese espacio. Llevo hacia el área central, trabajo laterales, llevándolas siempre hacia el centro, esperando que se comience a ver mate. Voy a ir aplicando presión, deslizando siempre desde un lado hacia el otro, el pincel sin aplicar presión en exceso, tienen que ir trabajando según el acrílico se los permita. Voy a tomar nuevamente humedad de mi pincel, tomo mi siguiente perlita, retiro el exceso de humedad y coloco distante del área del centro, mi perla cubre la mayor cantidad de espacio y llevo hacia esa área central. Trabajo laterales nuevamente. Espero que se comience a ver mate, en mi caso demora apenas unos segundos, tiempo suficiente para comenzar a trabajarla. Llevo hacia los lados y ahí está perfecto. Por ejemplo, en este caso aquí todavía se ve transparente y yo quiero eliminar un poco esa transparencia. ¿Qué voy a hacer? Tomar una perlita sin retirar exceso de humedad, voy a colocarla automáticamente aquí y voy a difuminarla con la base. Es decir, voy a llevar el producto hacia el resto del pétalo. ¿Qué es lo que estoy buscando con esto? Agregar una capita sin que me aporte diferencia, es decir, que se vea lo más natural posible para lograr eliminar esa transparencia que tenía en esa área. Y de esa forma lo borran. Ya aquí solo quedaría colocar un cristal en el área del centro y sería el diseño completamente terminado.